La anciana llevó a 3 niños pobres a su casa, pero nunca imaginó lo que ellos harían en esa misma noche. Esta historia narra a una dulce ancianita que vivía sola en su gigantesca mansión, pero por su edad no podía hacerse cargo de ella. Su cuerpo acababa de fallecer y al no tener otra opción, dejó que el polvo y la suciedad invadieran su casa. Su ingrato hijo se fue a vivir parte de su fortuna heredada a un país caribeño. Solo cumplía con saludarla de vez en cuando por correo, ya que rara veces la llamaba. Por esta situación, la ancianita se había descuidado de su aspecto natural. Ella lucía casi como una vagabunda, aunque tenía incluso mucho dinero ahorrado en su cuenta bancaria. Pero nada de esto le quitaba la tristeza y la decepción que sentía al estar ahora muy lejos de quien era el único familiar que tenía con vida, su hijo. Sumado a esto, la pobre anciana vivía deprimida y además sufría de artritis. Pero al cabo de un tiempo llegó un día en que se despertó temprano. Había llovido mucho el día anterior y decidió salir a la calle a observar el olor del pavimento mojado. Estando en la calle divisó a 3 pequeños niños callejeros, quienes se habían refugiado bajo un puente. La anciana se entristeció al ver la precaria situación de los pequeños y se compadeció al verlos. Entonces les llamó y los invitó a pasar la noche navideña con ella. Los niños tenían un poco de miedo, pues la casa estaba llena de polvo y era tétrica, aunque la verdad lucía hermosa. Pero al presenciar el olor de pavo horneado y ver los ricos manjares, aceptaron muy gustosos. La ancianita les dio un desayuno y les contó todo lo que había pasado en su vida. Los pequeños hacían preguntas por lo sucia que estaba su inmensa casa y también muy descuidada. La anciana agachó la cabeza y replicó que era vieja y que ya todo le dolía. Además, añadió que era muy difícil para ella limpiar toda la casa, pues ya era muy viejita. Al pasar el tiempo y terminar el desayuno, se dio cuenta de que los niños no habían dormido bien, porque la lluvia se había prolongado toda la noche hasta el amanecer, y tampoco la anciana había podido hacerlo. Al verlos, la anciana había deseado que fueran sus hijos, pues le vendría bien la compañía de los muchachitos, y los dejó comiendo en su inmensa sala. Los pequeños curiosos observaban cada uno de los adornos que ahí estaban, o sea, cuadros y demás objetos que tenía cada rincón de la casa. Ahí estaban los pequeños a quienes una extraña los había invitado a desayunar y a proteger del frío y la lluvia. Qué caliente y acogedor se sentía ahí a pesar de estar toda sucia y descuidada, pensaban. Nada era mejor que estar ahí. El mayor de los pequeños pasó sus dedos sobre una estatua que parecía ser bañada en oro. No salían de su asombro. Cuántas cosas de valor hallaban bajo el polvo. Entre los objetos que acariciaban con sus manos, recordaban haber tenido que vender metales que encontraban en la calle para poder obtener comida a cambio de unos centavos. Joaquín, el más pequeño, dijo: «No debemos tocar esas cosas. Han de ser de sus hijos». El mediano de ellos replicó: «Pero si esta mujer es una anciana, sus hijos deben ser muy grandes. ¿Y entonces?» Pablo, el más pequeñito, contestó: «Yo vi en la televisión que los juguetes antes eran de metal y madera. Yo creo que deben ser juguetes». Qué tentador era para los pequeños tomar esos supuestos juguetes y ponerse a jugar con ellos. Pero había un sentimiento en sus pequeños corazones que los había frenado. Mientras conversaban, empezaron a oír nuevamente la intensa lluvia que caía a chorros. La anciana llegó hasta donde estaban ellos. Los observó y por un momento
Se le cruzó la idea que, al ser ellos los pequeños de la calle, podrían llevarse todas sus pertenencias y venderlo. Y así quizá hasta cambiar su vida si es que usaban el dinero sabiamente. Los observó una vez más y al recordar que a ella ya nada le importaba más que al menos esos pequeños sean felices, dejó a su suerte sus cosas. ¿Qué más me da?, se dijo. Alguien tendrá que llevárselas algún día. Se dio media vuelta y caminó por el largo pasillo que conducía a su habitación de lectura, donde solía leer libros hasta quedarse dormida. Tras hacerse un poco de resistencia a los recuerdos que la entristecían, simplemente se durmió. Horas después, una voz, como de lo más profundo de su alma, la despertó. Parecía haber transcurrido apenas minutos, o al menos eso pensaba. Entonces se asustó, pues muchas cosas no estaban en el lugar que ella las había dejado. Mientras caminaba echaba de menos las decoraciones que habían estado ahí por años y años, y ahora no las veía. En el camino a la puerta de su inmensa sala observó una repisa donde por años había quedado uno de los juguetes favoritos de su ahora ingrato hijo. Lo había conservado desde que éste era muy pequeño. Sí, lo conservó como un tesoro. Se tomaba la cabeza en señal de decepción. Al llegar a su sala, notó que más cosas faltaban. Objetos de su difunto marido no las encontraba por ninguna parte. ¡Me robaron!, exclamaba mirando el reloj. Es entonces que se dio cuenta de que había dormido todo el día. Asomó su cabeza por la ventana y entonces descubrió que ya era de noche. Nunca le había pasado algo así. Entonces pensó que le pusieron algo en su bebida y se llevaron lo que pudieron. Todas esas cosas, se decía mientras caminaba llorando, pues no podía creer que por su buen corazón le había pasado todo esto. Más cuando trató de ayudar a esos pequeños. Doña Emilia tomó el teléfono para llamar al número 911 y un peculiar perfume conocido detuvo su camino. Era el olor a lavanda que solía usar su esposo para limpiar. Ella lo olía, sí, pero también había olvidado por completo. Pero recordó que su difunto esposo lo había puesto en la azotea. «No puede ser», se dijo la anciana, llorando amargamente, pues pensaba que se habían metido a la habitación matrimonial principal. Aceleró el paso, pero con cuidado para no caer, y en el camino vio el balde de agua con el aromatizante y además una escoba y un trapeador, lo cual le pareció algo extraño, pero nada podía borrar en su mente la idea que muchas cosas no estaban en su sitio. Ya se disponía a bajar a la primera planta para reanudar su intento de llamar a la policía, cuando de pronto, al dejar de caminar, el silencio dejó que se escucharan unos ronquidos. Se acercó con mucho temor, pero en un rincón vio dormido a los 3 pequeños en la habitación de arriba. Vio la habitación y los alrededores completamente limpios y ordenados, todas las cosas en orden, y era casi exacto a como su amado esposo solía acomodar. Sin poder creerlo, soltó el bate de béisbol que había tomado para golpear al responsable y se echó a llorar como una niña. Reponiéndose, de a pocos tomó una manta gruesa y abrigada y arropó lentamente a los pequeños. Pasaron horas y los pequeños aún seguían durmiendo mientras en la calle resonaban los truenos y relámpagos, pero la inmensa casa ahora los protegía. La anciana esa noche no pudo dormir. Al despertar, esperó a los pequeños con el desayuno listo y no tenía palabras para describir la emoción que sentía, ni tampoco palabras para decirle más que gracias. Pasaron así los años y aquella anciana los mantuvo. Los llevó a la escuela y tuvieron todas las oportunidades que jamás pensaron. 10 años después, aquellos niños ya eran unos adolescentes. Se hicieron cargo de la casa y hasta el final de los días de la anciana, el mayor de los muchachos la cargaba hasta su habitación,
pues ésta ya no podía caminar. Antes de partir, la anciana tomó papeles de su casa, cuentas de banco y puso todo a nombre de ellos. Así pasaron los años, hasta que, una triste noche de invierno, aquella anciana besó en la frente uno por uno a quienes ahora se habían convertido en jóvenes talentosos y con metas. Gracias a ella, y dando su último suspiro, se fue de esta vida. Su ingrato hijo volvió después de 3 años. Los muchachos la habían sepultado y no pudo el hombre reclamar absolutamente nada. En la tumba de aquella mujer se puede leer hasta el día de hoy: la confianza es eso que se gana siempre con la cantidad justa de palabras y hechos. Qué hermosa, alentadora e inspiradora lección, queridos amigos. Hemos llegado al final de esta historia. Les mando un fuerte abrazo y esperamos que puedan estar atentos a los demás videos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Comparte este video con tus amigos y familiares y dale like. Un abrazo y hasta la próxima.